Haz eco. Vive eco. De regreso en Vive Eco, el día de hoy vamos a hablar acerca de la vida de Darwin y les recordamos que tenemos obsequios para ustedes. Tenemos 4 bolsas con incluido su directorio de servicios y productos sustentables para las personas que en las redes sociales nos comenten la pregunta, bueno, nos respondan la pregunta que a continuación nuestro invitado les va a hacer. Ahorita en el corte estábamos deliberando si una muy difícil, que dijimos, no, por favor, está muy medianona. sencilla. Abogamos por abogamos por nuestro público. Sí, de hecho, está muy fácil, ¿no? Ay, bueno, a ver. Que nos digan cómo se llama la obra o la principal obra por la cual todos conocemos a Charles Darwin, ¿no? Ahí está. O sea, su libro. Su libro. ¿Cómo se llama su libro? Sí, es muy sencilla. Muy sencilla. Espero, ¿verdad? Y a lo largo del programa, usted seguramente va a escuchar que la vamos a mencionar mucho. Obviamente no vamos a decir, ¿y la obra de Darwin? No. Pero ahí va a escuchar el título. Ahí está. Entonces estamos en Facebook, en Vive Espacio Eco. Y pues por ahí es donde vamos a hacer la convocatoria. De cualquier manera, estamos, si usted no está sintonizando a las 11 de la mañana por el canal digital 25.1, también se puede comunicar, 3030-5350, está el cita que tomará su llamada. Bueno, pues vamos a comenzar porque el tema es extenso y nos puede dar para un montón de cosas. Preparé el tema de tal forma que pudiéramos entendernos todos, es decir, quienes están apegados al tema de la biología, de la evolución particularmente, y quienes hace mucho tiempo no tenemos algo que ver con ese tema. O que nunca hemos escuchado de ese tema. O que nunca lo hemos escuchado. Entonces, bueno, esto más o menos ocurrió hace 200 años, ¿no? De hecho, hace 2 años se celebraron los 200 años de la obra magna de Darwin, ¿no? El origen de las especies. Y fíjense que en esa época Darwin creció en una familia bien acomodada, ¿no? O sea, tenían recursos. Su papá, doctor, y bueno, claro que él quería que Darwin siguiera esas líneas, ¿no? Esa dirección. Y como casi siempre ocurre, ¿no? Los grandes científicos y personalidades, ¿no? Darwin, irónicamente, no le gustaba la escuela, fíjense. Quería ser músico. A él le gustaba mucho la cacería. Y le gustaba mucho la pesca, por ejemplo. Okay. Y ahí es donde él miraba, pues, ¿no? Él era un tipo muy observador. Todo el tiempo estaba cuestionándose cosas. Yo creo que eso fue algo muy importante para el desarrollo de su obra, ¿no? Entonces, bueno, pues no, era el hijo malcriado, digámoslo así. La oveja negra. La oveja negra. En esa época, cuando Darwin creció, apegado a la academia, porque bueno, aunque no le gustaba estudiar, pues tenía que ir a la escuela y tenía que entrar en las universidades. Él empezó a tener ya vida académica e incluso por ser una familia acomodada tenían mucha oportunidad de estar relacionados siempre con las grandes autoridades desde el punto de vista de las instituciones. Entonces, pues lo invitaban a dar ya algunas conferencias y seminarios, pero bueno, él todavía no maquilaba nada de su teoría. Y en esa época era una época de mucho descubrimiento en el término del naturalismo, digámoslo así. O sea, llegaban muchas especies de aves, de mamíferos, de plantas, a los diferentes herbarios de las universidades, y él, bueno, se acercaba y empezaba, pues, a mirar estas diferencias, sobre todo. Para él era muy interesante observar estas diferencias en cuanto a los organismos. Y de ahí es que le nace la idea. ¿Él estaba estudiando qué, perdón? Él estaba estudiando, bueno, en realidad él era un naturalista. Okay. Así inició. Y tuvo la oportunidad, por relaciones familiares, de embarcarse en un viaje que después se convertiría en uno de los viajes más famosos de Charles Darwin, en un barco oceanográfico, ¿no? El Beagle, ¿no? El famoso viaje del Beagle. Y él tenía aproximadamente 22 años cuando se fue en este viaje. Y bueno, ustedes imagínense estos viajes, ¿no? Uno se embarcaba como eran barcos oceanográficos, pues eran barcos que hacían investigación. Entonces había que recorrer diferentes lugares y bueno, la gente bajaba, hacía caminatas y colectaban todo lo que se encontraban, tanto de plantas como de animales, ¿no? Y hacían inventarios de todos los registros que se encontraban.
dibujos, ¿no? Es un poco como se ha reconstruido la historia de la biodiversidad en nuestro planeta. Entonces, para Darwin era muy interesante bajar a estos lugares y comenzar colectaba y hacer sus dibujos y hacer sus observaciones. Incluso llama mucho la atención porque, bueno, en esa época la religión era una situación muy, muy interesante, fuerte, ¿no? Muy bien establecida. Y bueno, aunque Darwin creció bajo el techo religioso, pues creyente, él empezó a cuestionarse esas situaciones, sobre todo en el aspecto en el que, bueno, en la religión decía que todas las especies tenían una razón de ser, ¿no? Y que una fuerza suprema, Dios o quien ustedes lo prefieran, ponía o tenía diseñada ya un cuerpo y un diseño de cada uno de los organismos que habitan en la Tierra, ¿no? Y los mandaba. Sí, algo así Como moldes. como por arte de magia, ¿no? O moldes, ¿no? O moldes. Así ya prefabricados y pues ahí les va a la Tierra lo que se va necesitando. Exacto. Y bueno, él pues no se lo creía, pues, ¿no? Empezaba a cuestionárselo, porque además él veía que había tantas diferencias, y en su viaje, bueno, pues tuvo la oportunidad de observar muchísimas cosas que lo llevaron a reflexionar. ¿Dónde fue este primer viaje? ¿Se embarcó de dónde y a dónde llegó? Él se embarca de Londres, pues, donde él creció, y el viaje duró varios años, pero viajó por diferentes países y continentes. Okay. Incluso sus mayores observaciones las hizo en el sur de América y, bueno, por supuesto en las Galápagos, ¿no? Claro. que es lo que conocemos o lo que se comenta mucho más en su obra. E incluso en las Galápagos a él le sucede algo muy, muy interesante, porque empieza a colectar, no sé si se recuerdan los famosos pinzones de Darwin, ¿no? Estas aves, estos pajaritos. Entonces él empieza a colectar estos pájaros y se da cuenta que cada uno de los pájaros tiene un pico diferente, ¿no? Y entonces, de hecho, esa fue una de sus primeros cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué alguien tendría que poner pájaros en un sitio que era una isla, hablando particularmente de las Galápagos, con picos completamente diferentes, ¿no? ¿Para qué? ¿Como para qué? ¿Cuál es el sentido de poner varios pájaros con picos distintos? Digo, ahora como que podemos intuir la respuesta, pero en ese tiempo era realmente complicado pensar por qué se daban estas cosas. Y sobre todo porque la sociedad tenía una fuerza religiosa muy, y no se hacía esas fuerte. preguntas. Nadie se cuestionaba eso. O sea, la situación era, bueno, seguramente alguien, y de hecho ocurrió cuando él llegó de su viaje, le dijeron, Darwin, los pájaros están ahí y tienen diferentes picos porque así lo quiso Dios. Entonces sí fue una situación realmente complicada. Esa fue la respuesta que él obtuvo ante su cuestionamiento. Sí. Y bueno, continuando con esta situación, otra de las cuestiones que para él fueron muy importantes es que hay unas especies de avestruz, unas aves de estas grandes que no vuelan, y también tienen algunas diferencias. Él igual se cuestionaba, bueno, ¿por qué alguien pudiera haber puesto avestruces o dos tipos de avestruces en un mismo lugar y con formas de vida completamente diferentes, ¿no? Pues bueno, este tipo de cuestionamientos lo llevaron a pensar que algo no estaba bien, que la educación religiosa que había venido que le estaban echando mentiras. Algo no le cuadraba, ¿no? A Darwin. Y entonces esa fue una de las primeras, yo creo, las primeras intervenciones importantes de romper estos paradigmas, ¿no? En cuanto a la evolución de las especies. Literalmente los estaba sacando del molde, ¿no? Sus cuestionamientos eran, pues es que resulta que no todos están hechos con el mismo molde, y él como nos han dicho. Tenía ¿no? preguntas, simplemente se cuestionaba. Como cualquiera de nosotros, ¿no? O alguien con un poquito más de iniciativa, empiezas a cuestionar curiosidad, este tipo de cosas. Hubo otra situación que también fue muy, muy chida en la vida de Darwin, ¿no? Él se encontró en la parte de Sudamérica fósiles. Para aquellos que no están involucrados con un fósil, bueno, pues son organismos que vivieron hace muchos millones de años, muchos de estos, y están
convertidos en roca, pero mantienen su estructura morfológica. Tenemos imágenes de los fósiles, si nos pueden hacer el favor de ponerlas, porque tenemos varios apoyos y no hemos visto por ahí nada en televisión. Ahorita, que nos pongan para la gente que no está familiarizada con el término. Para que vean un poquito, pues, a qué nos referimos con los fósiles. Fíjense que esto también fue algo muy padre, porque cuando Darwin descubre los fósiles, él empieza también a cuestionarse, bueno, y estos organismos se parecen mucho a los organismos actuales, pero ya no los tenemos, ¿no? ¿Y por qué están ahí? ¿Y por qué están ahí? Y lo más interesante es que esos fósiles se los encontró en las montañas, a 4,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, algo que era muy difícil de pensarse, ¿no? ¿Qué hace un fósil en la cima de una montaña? Que además, pues bueno, como que alguien no los va a ir a subir y los va a poner allá, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos empezaron a revolucionar mucho la mente de Darwin. Cuando él regresa de su viaje, claro que llega con un espíritu investigador importantísimo y comienza a preguntarle a sus colegas, a mandar cartas. Antes no teníamos el apoyo del internet y de los correos. Entonces, antes eran cartas que se escribían entre los investigadores y se cuestionaban y se preguntaban y se apoyaban, ¿no? Dentro del ámbito académico. Y que seguramente hubo quien dijo, no, cálmate. La mayoría. No estés alborotando el gallinero. Sí, de hecho, la mayoría le decían, oye, es que eso no puede ser, ¿no? No tiene razón de ser, esto es obra divina nuevamente. Regresábamos con esta parte. Pero, por ejemplo, Darwin tenía un amigo, Lyell, un geólogo importante, y fue a verlo. Y Darwin le platicaba a Lyell, le decía, oye, fíjate que me encontré estos fósiles a esta altura. Y bueno, pues para mí es una situación bien rara, ¿no? Y Lyell le platicaba la historia geológica de la Tierra. Y entonces para Darwin y Lyell llegaban al punto en el que no cuadraba la historia de la Tierra con la historia de la Tierra, pero que se dice en la Biblia, ¿no? O sea, porque la Biblia nos menciona un tiempo bíblico en 7 días, de aparición de la Tierra. Ajá. Entonces, bueno, pues estos fósiles no concordaban con esta línea de vida que decía en la Biblia. Entonces, bueno, fue otra situación que vino a abonar, ¿no? Esta parte de que pues algo estaba pasando, todavía no sabíamos qué, pero no tenía que ver con la religión, ¿no? De hecho, las charlas que Darwin mantuvo con Lyell fueron muy interesantes porque ya tenía él evidencia de fósiles, ya tenía él alguna evidencia de los organismos y estas diferencias, y él pensaba, de acuerdo sobre todo a los restos fósiles, que los cambios en la Tierra de los animales habían ocurrido de manera lenta y de manera gradual. Entonces fue una de las primeras cosas o evidencias importantísimas que fueron construyendo o que comenzaron a construir la teoría, ¿no? Sí había habido cambios y estos habían sido graduales. Y ahorita, ¿qué te parece si nos sigues hablando de los cambios y graduales y lentamente? Tenemos que ir a otro corte. Estamos en Vive Eco platicando acerca de la vida de Darwin. Está muy interesante el programa. Comuníquese con nosotros si nos está sintonizando a las 11 de la mañana al 3030-5350 o déjenos su comentario en las redes sociales en Facebook o en Twitter. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco.